Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios. Un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Papá Dios por permitirnos este espacio para crecer, ser edificados y lo mejor, ser transformados en Cristo. Así que abramos nuestro corazón porque creemos que hoy, en esta hermosa mañana, Dios hablará a nuestras vidas. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos dé la dirección correcta. Amén. Padre amado, Sí, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aquí estamos, Señor, en un mismo sentir, con un corazón agradecido por todas las cosas lindas que tú has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo, Padre, gracias a tu fidelidad. Amado Dios, gracias por esa hermosa mañana. Gracias porque tú nos has permitido poder respirar, poder abrir nuestros ojos, poder sentir el latido de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy será un día glorioso, un día de muchas bendiciones, un día donde vamos a salir más que victoriosos en el nombre tuyo, mi Señor Jesús. Amado sí, amén. Dios, te pedimos que en esta mañana seas tú derramando tu gracia y su poder sobre nosotros, Señor. Que seas tú dándonos la revelación de tu palabra y acuerdo a tu voluntad. Que seas tú guiándonos a toda verdad, Padre, porque tenemos hambre y sed de ti, de tu presencia, de escudriñar tu verdad, tu corazón que está plasmado aquí en la palabra tuya, mi Señor. Así que dirígenos, guíanos, Señor. Permite que esa palabra, esta siembra que en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi glorioso Dios. Y que Amén, así sí. podamos nosotros ser transformados de gloria en gloria de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bienvenido Amén. Espíritu Santo a este lugar. Llena nuestras vidas. Te he pedido que seas tú tocando los corazones de aquellas personas que nos han conectado, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, logrando eh, persuadirlos, convencerlos de que necesitan de esta gloriosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Esta Amén. mañana vamos a seguir con el estudio de Génesis, capítulo 41 desde el versículo 16 al capítulo 42 17, Mateo 13 24 al 46, Salmo 18, Proverbios 4 del 1 al 6. Ya pasamos a el capítulo 4 de Proverbios, gloria al Señor. Y estamos en el día número 20. 20 días 20. íntimos bajo la presencia del Señor. Amén. Vamos a seguir Amén. con esta historia tan maravillosa de José y quedamos donde dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y bueno, aquí se da prácticamente, se cumple lo que le dijo José al copero, que se acordara de él por medio del faraón, porque esto iba a suceder. Así que vamos a empezar con el versículo 16 del capítulo 41. Raquelita, adelante. Amén, maestro. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala,
como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda provisión de, de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo
de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, Entonces, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Amén, amén. amén, amén. Reinita 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José y compraron trigo en Egipto, a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no sal, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedáis presos, y vuestras palabras serán probadas.
si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón. ¿Mm? Que sois espías. Entonces, amén. Amén. Muy bien, excelente. Bueno, amada familia, como título de estos pasajes de Génesis, Dios exalta al siervo fiel para preservar su vida y cumplir con su propósito. Y aquí podemos ver cómo José pasa del anonimato a la responsabilidad pública. Dios revela que la sabiduría viene de él, nadie de nadie más. Exalta al que fue fiel en lo oculto y lo usa simplemente para salvar vidas y lo vamos a ver prácticamente aquí al finalizar este libro de Génesis, tipo en el capítulo 50. El propósito de José, eh, el propósito no era solo de José, era la preservación del pueblo del pacto. Y todo apunta a quién, a nuestro Señor Jesucristo, exaltado para traer salvación. Amén. Amén. Primero, Amén. dice el versículo 16. Por aquí vemos a María Belia. María Belia, bienvenida. Dios te bendiga. Jorgito Santos también está por ahí. Bendiciones, Jorgito. Andresito. Ñu. Dice el versículo 16, 41, 16. Dice de la siguiente manera. No está en mí. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí el Faraón le había interpretado todo el sueño a José, cosa que ni siquiera los magos y los sabios que él mandó a traer de toda la tierra le pudieron interpretar el sueño. Y por eso aquí es que José, una de las cosas que hace aquí es que José rechaza la gloria personal y reconoce a Dios como la fuente de la revelación. No se está exaltando a él mismo. Recordemos que todo eso apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, aún ante los fariseos, ante los escribas, ante los sumos sacerdotes, Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Pero recordemos que él no se hizo como Dios. Fue humilde y humilde como siervo. ¿Sí? Porque todo era para glorificar el nombre del Padre que estaba en los cielos. Y Jesús siempre se refería a quién? Al Padre, al Padre. ¿Sí? Y por eso es que aquí José dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Y esto muestra un corazón formado. Antes, José a sus 17 años, él interpretaba los sueños de una forma muy madura, pero ahora entiende que los sueños y las revelaciones vienen del Señor. Sabe Amén. interpretar sueños, pero hace una cosa aquí y es que atribuye todo a Dios. ¿Cuál es la actitud de José? La actitud de José aquí es una actitud humilde que confirma que el carácter está listo para poder Dios usarlo para su gloria. Amén. Cuando Amén. Dios es reconocido como la fuente, Él confía mayores responsabilidades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la humildad precede a la exaltación. Y qué bonito que nosotros día tras día podamos es darle el lugar que Dios se merece. No llenarnos de orgullo, es que yo y el yo y el yo, y es que yo hago esto y es que Dios me ha dado esto. Todo viene de una fuente que es Dios. Hay que reconocerlo como la única fuente de sabiduría. Amén. Sí, Recordemos que amén. Jesús lo dijo, sin mí
nada podéis hacer. Jesús mismo lo dijo. Entonces entendamos eso, familia, de que eh, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y aquí es Amén. donde Dios empezó a abrir la puerta de José, como simplemente por ese hecho de revelarle al faraón ese sueño que nadie podía revelárselo. Amén. Sí. Dice del 38 al 41, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí Dios está exaltando al que fue fiel en lo oculto. Y Faraón reconoce que el Espíritu de Dios, mire qué bonito esto. A través de lo que le había dicho el Faraón, lo que le había dicho, perdón, José al Faraón, de que todo esto viene es de Dios, no es parte de él. Él se quita, se despoja de todo orgullo y de toda soberbia y altivez. Y en ese momento cuando le habla de Dios, el Faraón reconoce el Espíritu de Dios. Ahí donde lo reconoce. Y la autoridad llega sin que José la busque. Dios usa a un hombre probado por el sufrimiento para gobernar en tiempos de crisis. Vemos a un José que pasa por un proceso de sufrimiento, un proceso de rechazo, un proceso que fue calumniado, un proceso que aún ese pecado que supuestamente había cometido José, eso era de muerte, porque prácticamente era llegar a la mujer de la mano derecha del faraón, de Potifar. Sí. Eso era de muerte y mire, y hasta dónde llegó y cómo Dios preservó su vida, porque estar sometido de 6 a 7 años dentro de dentro de una prisión es fuerte. Y yo lo puedo decir en carne propia, es fuerte, es difícil nosotros padecer y estar dentro de unas rejas. Y las cárceles de hoy en día no son las mismas cárceles de ahora años. Era algo totalmente diferente. Era mucho más complejo. Eran cavernas, eran cuevas oscuras completamente. Entonces mire por dónde tuvo que pasar José a través de una preparación. Y luego el Señor dice, listo, hijo, ya estás. Ya estás aquí formado. Ahora sí ha llegado su tiempo de salir del anonimato. Amén. Amén. La fidelidad silenciosa prepara la autoridad pública. Lo que Dios preparó en silencio, ahorita mire lo que ha hecho Dios con José. Lo preparó para algo grande, simplemente para ser la mano derecha del mismo faraón, de ser el segundo más importante de la tierra de Egipto en ese tiempo. ¿Y solo con Amén. qué? Con un propósito. Todo lo que padeció José bajo un propósito. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, familia. Amén. Estamos pasando Amén. por momentos difíciles. Estamos pasando por momentos de enfermedad, de depresión, de ansiedad, crisis espiritual. A veces ni siquiera entendemos por qué este proceso. Yo padecí una cárcel tanto física como espiritual. Hay muchas personas que viven una vida, una cárcel espiritual, aún estando su cuerpo físico libre, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros entendemos los planes y los propósitos de Dios, hey, wow, eso es grandioso. Llegará el momento a través de la fidelidad de Dios porque Dios es fiel. Amén. Dios Amén. es fiel.
Y cuando está hablando que Dios es fiel, Dios en su esencia es amor. Dios no es cruel. Dios es un Dios que dice, hijo, quiero disciplinarte. Hija, lo que quiero es tener una relación contigo. Simplemente escucha y obedece. Entiende que soy yo el Dios. Amén. Amén. Del 53 al 57 dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto ¿había qué? Había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan y dijo, faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Wow, haced lo que él os dijere. Mire, mire cómo Dios permite que aún por medio del faraón, José tenga una plena autoridad. Le entrega todo. Ustedes no se alcanzan a imaginar la fidelidad de José hacia Dios, aún en medio de la tribulación. Yo puedo percibir ese corazón de José pasando por todos esos momentos. También aún preguntándole a Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué fue vendido por sus hermanos? ¿Por qué aún los hermanos lo iban a matar? ¿Por qué el mismo padre, que era el favorito, le daba el puesto de favorito al mismo José? Era su bebé. Y solamente Amén. recuerdo cómo Dios envió a nuestro Señor Jesucristo como su hijo, como su único hijo unigénito, ¿no? A morir por nosotros. Y por eso es que el Señor, cuando Jesús se hace bautizar y que se abrieron los cielos y una voz que salió del cielo y decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dice, y que Amén. todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de José, por medio de José, tenía una gran autoridad para darle pan al que él quisiera. Y cada vez que las personas recibían de ese pan, Jesús era el pan de vida. ¿Y qué era lo que estaba dando José? Pan para salvar a muchos. Amén. Amén. Y por eso es que Dios convierte la prueba en bendición para muchas naciones. Dios nos bendice para bendecir a otros, familia. Amén. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres? ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes que dar? Así como José tenía que dar un testimonio. Al final, en el capítulo 50, vamos a ver cuál es ese testimonio. Porque José fue preparado, fue sufrido y luego ahorita reconocido porque salió el anonimato para bendecir a muchas naciones. Y nosotros en Cristo somos reyes y sacerdotes también en Cristo. ¿Para qué? Para bendecir a otros. La palabra Amén. de Dios, mira, la palabra de Dios es el maná de vida, maná de vida. Y por eso es que el liderazgo bíblico sirve y preserva vida. Amén. Es lo que nosotros tenemos que ir a llevarle a muchas naciones, llevar palabra, llevar este pan de vida. Para eso nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo, a llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Amén. Y por último, Amén. en el capítulo 42, Dios usa la prueba para traer arrepentimiento y reconciliación. Aquí Amén. los hermanos de José se postran sin reconocerlo. Aquí se está cumpliendo el sueño de José. A sus 17 años él le dijo a sus hermanos que
Ellos iban a postrar ante él esas espigas y se iban a postrar ante el mismo sol, creo que era. Se cumple el sueño, José los prueba y no para vengarse, sino para despertar conciencia y arrepentimiento. Sí, amén. Por eso es que en este punto nos da una gran enseñanza, es que Dios comienza a sanar el pasado. Amén. Aquí viene la Amén. gran prueba del corazón de José. Bueno, hijo, miremos a ver cómo está tu corazón. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús, aún estando en una cruz, allí sometido? Dijo, Señor, perdónalos, ¿porque qué? Porque no saben lo que hacen. Ujú. Ese es el corazón de José. Ahí empieza él a sanar. Había alguito, había como que por ahí alguito de tratando de, pero no, era mucho, mucho amor por sus hermanos, por su familia, ¿no? Y creo que ese es el corazón de Dios, un corazón que tiene abundante misericordia. Sí, Gracia amén. sobre gracia, favor sobre nuestras vidas. A pesar de que nosotros le fallemos, el Señor es fiel cuando hay arrepentimiento y es cuando el Señor empieza a despertar conciencia en nuestras vidas en quiénes éramos, qué estaba pasando en esa vida pasada y cómo el Señor puede hacer algo nuevo. Amén. Amén. Antes de la reconciliación, Dios confronta el corazón. ¿Ok? Y ahí empezó José a confrontarlos a ellos, a confrontar ese corazón. Y mire lo que el mismo José le dijo, tráigame a su hermano menor. Y los metió a ellos también a la cárcel. Ahí ellos pasaron una pequeña prueba también. Y a partir de ahora en adelante prácticamente vamos a ver cómo se coloca esto de importante, ¿no? Sí, amén. Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Mire lo que dice, espías, ¿sí? ¿Y recuerdan cuál era el sueño, Raquelita? El sueño de Sí. José, ¿cuál era? ¿Sobre las qué? Eh, Espigas. que las espigas, habían 11 manojos de espigas y uno estaba al centro. Y Ajá, que las 11 manojos de espigas se inclinaban al manojo de espiga que estaba al centro. sí. Y esto era lo que estaba sucediendo ahorita. Ujú. Amén. Dice el versículo 5 del capítulo 37 y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Pero mire lo más interesante, he aquí que he soñado otro sueño. Aquí no habla José como le dijo el faraón. Esto viene de parte de Dios, eso no es mío. Y aquí él hablaba con orgullo, con altivez, ¿cierto? Por eso despertó envidias y el orgullo y la altivez desperta envidia, ¿sí? Mas soñó otro sueño y les contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí, y lo contó a su padre, sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Amén. Amén. Entonces, aquí podemos ver familia, cómo,
cómo todo se cumple, ¿no? Cómo la palabra de Dios, cuando Dios da revelación, se cumple a cabalidad de un momento a otro. Eso ha pasado, han pasado ya han pasado ya 13 años. Salió de 17 y aquí empieza, salió de la cárcel a los 30 años. O sea que fueron 13 años, ¿sí? De esos 13 años, él estuvo, fueron 6 años en ese proceso de ser vendido, de ser un sirviente, etcétera, etcétera, y luego 7 en la prisión. Amén. Pero en el versículo 17 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Oiga, 3 días los puso allí en la cárcel. Después de que el Señor desciende debajo de la tierra, allí en el Seol, ¿cuántos días estuvo, Raquel? 3 días y tres Tres noches. días y 3 noches. Amén, ¿cierto que sí? Selinita, Amén. buenos días. Alejandrita, buenos días también. Dios los bendiga grandemente. Entonces, Bendiciones. familia hermosa, mírame. Antes de una gran reconciliación, y lo puedo decir a ciencia cierta, Dios confronta el corazón. ¿Y cómo lo confronta? Él nos muestra con todos los destellos quiénes éramos, qué estaba pasando con nuestra vida. Indisciplinado, desordenado, vacío, sin sentido, orgulloso, altivo, insensible ante el dolor de los otros. Dios nos deja ver todo eso con todos los destellos. Y después viene la gran reconciliación que mañana la vamos a ver a partir del versículo 10 y 18 de, de este capítulo 42. Entonces, ¿cuál es la enseñanza central de todo esto, familia? Dios forma al siervo en el proceso. Amén. Dios forma al siervo en el proceso. Ya sabemos ahí cuánto tiempo fue formado, 13 años prácticamente, 7 en una prisión de 6 a 7. Lo exalta en su tiempo. Abrió el Señor una puerta, dijo, ya no más, ahora sí ya estás listo, ya estás formado, formé tu carácter, quería hacer lo que necesitaba y lo usa para preservar su vida y lo mejor para restaurar vidas, restaurar la familia y restaurar todo lo que se había perdido. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a seguir, familia, con Mateo. Mateo. Andrés, Mateo. Andresito, ¿estás por ahí o no? Sí, estoy acá. Bueno, muy Parábola bien. del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 13, 24 y 46. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura.
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Amén. tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene, y compra aquel campo, la perla de gran precio. También en el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y la Amén. compro. Eso. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Jesús. Así que seguimos con ese temor santo, familia, a través de la palabra revelada por el Señor. Y aquí sigue nuestro Señor Jesús, continúa enseñando en parábolas para revelar cómo opera el reino en medio del mundo. ¿Sí? Amén. No todo es inmediato ni perfecto a simple vista. El reino crece, se extiende y demanda una decisión radical. Y todo esto apunta a, a Cristo como el tesoro supremo. Amén. El tesoro supremo. Amén. El reino crece aún en medio del mal. ¿Sí? 13:24. Sí. Parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? Las están. La cizaña crece junto al trigo y Jesús enseña paciencia y discernimiento. ¿Sí? Dios permite un tiempo de convivencia, pero Él al final juzgará. Amén. Antes Amén. de arrancar, puede dañar lo bueno y el reino Sí. avanza mientras Dios preserva a los suyos. Y podemos verlo claramente con la vida de José. Sus hermanos eran malos, tenían un corazón de piedra, un corazón orgulloso, altivo, soberbio. Y mire cómo seguía avanzando el plan redentor de Dios a través de José, ¿cierto que sí? Y Amén. cómo preservó la vida de las mismas tribus de Israel. Porque al final de todo esto es preservar sus vidas. Y a veces nosotros nos decimos, pero Dios, pero ¿por qué será que los buenos se van y por qué los malos quedan? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber tanta gente mala con tanta gente buena?
Y el Señor dice, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor. Amén. Y todos Amén. tenemos que aprender de todos. Siempre vamos a necesitar del malo, oiga, vamos a necesitar del malo para poder nosotros ser formados. Necesitamos de tiempos malos para poder nosotros ir, como se dice, madurando nuestra vida espiritual. Necesitamos pruebas, necesitamos tentaciones, necesitamos este mundo que está, un mundo cruel, esta generación que es perversa y maligna, la necesitamos para nosotros lograr estar dentro del reino del Señor. Amén. ¿Qué nos enseña Amén. esto? Pues que no todo lo que vemos define el final. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar simplemente en la justicia, en el tiempo de Dios. Él es el que hace todas las cosas perfectas. Amén. Amén. Del 31 al 33, el reino empieza pequeño, pero ¿qué? Pero se extiende con poder. Por eso es que el grano de mostaza y la levadura muestran un reino que inicia humilde y silencioso, lo podemos ver con José, pero transforma todo. Esto no depende de apariencia, sino del poder de Dios cuando actúa dentro, desde adentro. Ahí lo vemos claramente. Cómo cómo iba Dios preparando el reinado de José y por todo donde pasó. Y todo que en silencio. Sus hermanos entendían todo eso, nada, no entendían. José también lo entendía, quizás tampoco lo entendía, pero confiaba en Dios. Muchas de las personas hoy entienden cómo se está extendiendo el reino de Dios. No. Y hoy, lo que parece pequeño en Dios, mañana puede impactar a muchos, a muchísimos, porque llegará el tiempo del juicio, el tiempo final, donde dice la palabra de Dios que aún toda rodilla se doblará ante mí. ¿Quiénes se doblaron quiénes se postraron ante José? Raquel, Los ¿quiénes? hermanos. Los Los mismos hermanos. hermanos se postraron ante José, porque toda rodilla se doblará ante el Señor. ¿Por qué? Porque Amén. viene ese gran juicio y sean buenos y malos, pequeños y grandes, todos se van a inclinar ante el Señor y vamos a rendirle cuentas a Él. Amén. 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 Del 44 al 46 habla sobre el tesoro escondido. El reino tiene un valor que exige una decisión total. ¿Sí? El tesoro y la perla representan a Cristo y su reina y su reino. El tesoro es Cristo y la perla es todo el reinado, la iglesia de Cristo. Y mire qué hermoso esto. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El hombre vende todo con gozo porque entiende el valor. Cuando nosotros encontramos ese tesoro, lo preservamos, lo cuidamos, lo guardamos. O sea, no hay otro valor, no hay otro tesoro más valioso que el estar nosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos convertimos en esos discípulos verdaderos, familia, no vamos a negociar eso. No nos vamos a rendir. Simplemente decimos no a los tesoros temporales del mundo y sí a ese gran tesoro que es Cristo Jesús, que es honrarlo, que es obedecerlo, que es escucharlo. Amén. Amén. Yo les voy a decir algo. Jesús no, Pablo aún mismo lo dijo.
todo lo que para mí era ganancia se ha convertido, no, todo lo que para mí es pérdida se ha convertido en ¿qué? En ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es Ganar. ganancia. Amén. Seguir Amén. a Jesús no es perder, es ganar lo eterno. Y nada, pero nada se compara con Él. Amén. Nada. Amén. Familia, el reino de Dios crece según el tiempo de Él. Transforma desde lo pequeño y vale más que cualquier otra cosa en la vida. Así que aquí Jesús nos enseña y nos llama a no desanimarnos por lo que vemos, a creer en el crecimiento silencioso del reino y a valorar a Cristo por encima de todo. Amén. El Amén. reino no se impone, familia, no se impone. Esto se recibe, no se compra, se abraza, no se comparte a medias, se vive por completo. Y hoy el Señor nos hace dos preguntas. ¿Él es nuestro mayor tesoro o qué es nuestro mayor tesoro? ¿Y estamos dispuestos a rendirlo todo por seguirle o simplemente estamos haciendo las cosas a medias? Pregúntate eso, porque cuando Cristo es el tesoro, todo lo demás encuentra su propio lugar. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a seguir entonces con el Salmo, por favor. Salmo, Salmo 18. 18. Sí, Un 18. salmo precioso. Salmo, gloria al Señor. Mire todo cómo se va conectando con con la misma enseñanza, con el mismo propósito, ¿verdad que sí, Raquelita? Sí, amén. Amén, maestro. ¿Mm? Es algo glorioso, precioso. Ojalá la gente pudiera entender todo esto, ¿verdad, Raquel? ¿Mm? Ay, sí, realmente. La gente que no quiere nada de la palabra del Señor no sabe de lo que se pierde. Ujú. No saben qué es de lo que se pierden. Amén. Bueno, muy bien, pero llegará todo a su tiempo, ¿no? Amén. Ya sabes, ya supimos aquí que José fue rechazado y rechazaron a José y era rechazar realmente el mismo propósito y el mismo reino de Cristo. Sí, Muy así bien. es. Amén. Salmo 18. ¿Quién lo va a leer? Jorge Santos, yo creo que no está por ahí. Celinita, no sé si estás por ahí. Alejandra, algún día. Yo sé, yo tengo fe, yo tengo esperanza. Algún día Alejandra va a leer aunque sea un proverbio, un versículo. Algún día. Celina no está. Bueno, entonces léelo pues, Reinita. Estos días, dice Alejandra. El Salmo 18 dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento.
Puso tinieblas por sus escondederos, por cortinas suyas alrededor de sí, oscuridad de agua, de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizos y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Amén. Amén. Eso, muy Amén. bien. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, amén. Ok, muy bien. Salmo 18, acción de gracias por la victoria. Y este salmo es un cántico de David tras ser librado de sus enemigos. Y quiero decirles algo, esto no es teoría, esto es una historia real, porque nace de la experiencia del rescate y aquí vemos a Dios como refugio. Mire qué hermoso cómo se expresa David, porque pudo ver la mano gloriosa y el poder glorioso, la gracia y el favor de Dios sobre su vida. ¿Cómo lo rescató? ¿Cómo lo sacó en victoria? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, mi fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaría a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo ¿de quién? De De mis- mis enemigos. Amén. Aquí vemos a Dios. Vamos a ver las características de nuestro Padre Celestial. Refugio. Siempre, siempre nos va a resguardar. Siempre va a ser nuestro mayor cuidador. Libertador, el que nos da vida, el que nos promete paz, gozo. Guerrero justo, que interviene cuando su pueblo clama. Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor interviene porque Dios es un Dios justo. Amén. Amén. Cuando dice aquí del 1 al 3, Dios es refugio personal y fuerza presente. Y Dios no habla de un Dios distante, sino una relación íntima. Te amo, oh Jehová. ¿A quién le dices te amo? ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién le dices te amo? La palabra, yo recuerdo que Reinita me decía, es que la palabra en El Salvador te amo es algo muy grande, tiene que nacer del corazón, ¿cierto? Sí, No, no a amén. cualquiera se le dice te amo, ¿sí? Y cuando uno le dice a papá Dios te amo, es por esa relación, por esa intimidad que tiene uno con Él, es poder verlo como Él actúa en nuestras vidas, cómo nos sacan victoria, cómo nos provee, cómo nos sustenta, cómo nos guía, cómo nos da, cómo nos perdona, cómo el Señor nos liberta en todo. ¿Cuáles son los títulos de nuestro Señor? Roca, castillo y libertador. Roca, castillo y libertador. Oiga, esto describe protección firme en medio del peligro. Y aquí la alabanza nace antes de la victoria, porque cuando Dios es nuestro refugio, la fe precede al milagro. Amén. La fe precede al milagro. Antes de ello ya tengo que ser, ya tiene que haber fe, ya tiene que haber una comunión, una relación con el Señor. Entender que Dios responde al clamor del justo. Siempre nos va a responder del 4 al 6. Y las ligaduras que dice aquí y los lazos describen a una angustia que es real.
porque David clama desde el peligro y Dios oye desde su templo. Amén. Es de entender que el clamor sincero activa la intervención divina. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 51? Que Dios a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y Él lo escribió David también. Sí. Así que no podemos callar en la angustia. Tenemos que clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos oye y Él nos responde. Amén. Y por último, del 7 al 15, vemos cómo Dios se manifiesta con ese poder soberano. Y aquí vemos un lenguaje que es muy cósmico. Temblor, vemos fuego, vemos truenos, Humo. humo, ¿verdad? Y aquí muestra que Dios gobierna la creación para salvar. Y esto no es que sea un caos, es una autoridad divina en acción. Dios se levanta por amor a los suyos. ¿Recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de allí de manos de Egipto? Que pasó por el desierto, ¿quién los guiaba a ellos? ¿Era qué? Una nube de fuego los guiaba a ellos. Y esto se llama intervención divina en acción, porque el mismo Dios poderoso pelea hoy por quienes confían en Él. Amén. Si Amén. confiamos en Él, Él pelea, Él nos protege, Él nos guarda y Él nos liberta. Amén. Dios no solamente escucha, Él interviene, porque esa es la especialidad de Él, sorprendernos. Porque cuando nosotros le clamamos, el cielo se mueve y la salvación llega en su tiempo perfecto. Amén. Muy bien, Amén. Proverbios. Esto está glorioso, está hermoso. Proverbios 4, Proverbios 4 del uno ¿qué? Del uno al 6. Proverbios 4 del uno al 6 sí, 1:6. sí. Bueno, muy bien. Léelo pues, por favor, Raquelita. Amén, maestro. Dice, beneficio de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, Ujú. porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Oh, Sabiduría ante todo. hasta ahí Adquiere nomás, hasta el sabiduría. 6. ¿Qué tal? Sí. Nos Me gustaría emociona. seguir y seguir leyendo, Raquelita. ¿Ah? Porque Estaba bien emocionada. aquí nos emociona esto porque son beneficios, ¿sí? Amén. Aquí nos muestra todos los beneficios que nos da la sabiduría de Dios, la palabra de Él. Oíd hijos, oiga, pero mire a lo que se refiere. Oíd hijos. Aquellas personas que van y escudriñan la palabra, aquellas personitas que van con gozo, con hambre y sed de escudriñar el corazón de Dios que está en las escrituras, se llaman hijos, porque no todo aquel que lee las escrituras es hijo, y no todas las personas creadas en este mundo son hijos, ¿verdad que sí, Raquel? No todos son Sí, hijos, amén. No todos. porque hijos son aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que le Así es. obedecen, aquellos que lo conocen, aquellos que tienen ese corazón y que le dicen, papá, te amo, papá, te amo. Esos son los hijos. Por eso aquí dice el rey Salomón, oíd hijos, la enseñanza de un padre.
y estad atentos para que conozcáis qué cordura. Y mire lo que dice, la enseñanza de qué, de un padre, hijo y padre. Cuando Jesús se refería a Dios, se refería a través de ese nombre Dios o al Padre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se refería a Jesús? Jesús siempre se refería al Padre. Padre, 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 Padre. Nunca se refería de Dios, no, porque él siendo el Hijo sabía quién era el Padre y que tenían una gran relación y porque el Hijo sabía quién era el Padre y el Padre sabía quién era el Hijo. Había una intimidad completa, había una plena comunión directamente ambos. Se llama una relación paternal. Amén. Amén. Este pasaje es una enseñanza de padre a hijo. No es solamente un consejo humano, es sabiduría transmitida por generaciones nacidas del temor de Dios. La expresión oíd implica una atención intencional, porque el padre enseña doctrina firme, no opiniones. Y aquí la sabiduría bíblica requiere humildad para aprender y disposición para obedecer. Dos cosas y quiero que lo apunten ahí, familia. La sabiduría bíblica requiere humildad para aprender y disposición para obedecer. Humildad. Podemos verlo con José y lo podemos ver con quién, con nuestro amado Señor Jesús. ¿Y disposición para qué? Para obedecer. Dios le dio un don muy hermoso a José, el don de revelación. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo colocó en obediencia, en práctica cuando era el tiempo, a través del faraón. Simplemente Ujú. obedeció a la voz de Dios. Amén. Quien no escucha, no aprende. Y quien no aprende, se extravía. Amén. Amén. Así es. Amén. Versículo 3 y el 4 y el padre habla desde su propia formación. Mire lo que dice el padre, retenga tu corazón. Esto indica interiorizar la palabra, no solamente memorizar la familia, porque la vida fluye de lo que guardamos ¿dónde? Dentro, porque dice aún un proverbio, si ya casi vamos a llegar a ese proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Amén. Amén. La Amén. obediencia nace de un corazón lleno de palabra, no nace del conocimiento.